La Superliga de Fútbol es el tema candente en el deporte mundial durante todos estos últimos días. Bueno, se anunció el domingo, pero es que parece ya que hayan pasado por lo menos 2 semanas por todo el aluvión mediático que hemos vivido. Y aunque esto es un canal de NBA, vamos a hablar de la Superliga, porque hemos visto durante las últimas horas a muchos periodistas de fútbol hablar de la NBA, incluso de la Euroliga, sin utilizar quizás los términos más adecuados o sin conocer exactamente la competición. Así que estoy aquí con Agustina Boy para hablar un poquito de la Superliga en clave NBA, comparando la situación, las ideas, lo que quieren plantear, impuesto de lujo, etcétera, etcétera. Y nada, nos vamos a meter en el meollo porque la verdad es un tema bastante complejo, con muchas aristas y yo te lo decía antes de empezar, he consumido más prensa de fútbol en las últimas horas que en toda mi vida, creo. Y tengo la sensación, también hablando con compañeros, de que esto en el fútbol es algo que viene desde hace bastante, por la gestión de diferentes partes, también de la UEFA y de la FIFA. Es decir, no es algo que ha pasado solo por el COVID lo ha acelerado, pero la burbuja del fútbol viene desde hace mucho tiempo y lo hemos visto también con el tema de los fichajes, ¿no? Que a principios de siglo eran cantidades más reducidas. Y, por ejemplo, yo creo que también el fichaje de Neymar marca un hito bastante grande en todo el tema de la burbuja del fútbol y llegamos a lo que llegamos hoy en día. Totalmente, el COVID fue quizá un alfiler en esa burbuja que hizo que de golpe se vaya perdiendo un poco de aire y que vayan quizá los clubes cayendo un poco a la realidad de los ingresos y egresos que tienen. Y sí, la verdad que fue totalmente apasionante en estos días para seguirlo. Que Netflix o Amazon o la plataforma que sea, DAZN, vi que algunos de hecho ya estuvieron aclarando que no, que nosotros no la Superliga en el futuro o lo que sea, pero que creo que sí podrían producir una serie documental de todo lo que pasó en estos días, porque me parece que las negociaciones y todo lo que habrán habido fueron apasionantes. Así que sí, nos vamos a meter un poquito en el terreno del fútbol, así como varios colegas La verdad que la Euroliga y la NBA principalmente son las competiciones más parecidas que hay dentro del mundo del deporte quizá a lo que se podía llegar a querer crear, pero la verdad es que también hay varias diferencias. Sí. Nada, aparte de que en una la pelota se pica y se mete en un aro y en el otro se mete en un arco, creo que hay bastantes diferencias en el objetivo al que se quería llegar y en los distintos formatos de competición, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico. Sí, yo simplemente antes de meternos ya con el guión que tenemos, también deciros que tenéis en la barrita, no sé cómo se pone todavía, lo voy a descubrir después, pero en la barrita de debajo tenéis los, por así decirlo, apartados que vamos a tratar, como por ejemplo el tema del tope salarial, que se ha comentado bastante en los últimos días. Entonces, lo suyo es que lo veáis entero, pero si queréis llegar a alguno de esos puntos, pues lo podéis hacer. Yo solo quiero añadir que el lunes, perdón, sí, el lunes por la noche en España tuvimos el programa del Chiringuito con Florentino Pérez, que fue allí. También dijeron varios periodistas que porque se supone que se iba a encontrar un ambiente un poco más favorable para poder explicar el tema de la Superliga. Creo que lo explicó de forma bastante llana, digamos. No se metió en cifras, no se metió en cosas más concretas, quizá para tratar de explicar ciertos puntos. Yo también vi bastantes diferencias entre las informaciones que llegaron a lo largo del día y lo que luego contó Florentino Pérez. Pero claro, del dicho al hecho también luego hay bastante diferencia. Y el primer punto que nos hemos apuntado es que al final todo esto parte de una base de negocio. Es decir, al final todas las ligas y todos los deportes profesionales son negocios. Esto de por sí no es malo. La cosa es cómo lo gestiones. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en la NBA con Zion Williamson, por ejemplo. El año pasado, cuando se organiza la burbuja en Disney, después del parón por coronavirus, los Pelicans no tenían un récord competitivo como para estar en Disney, pero la NBA quería que estuviesen los Pelicans por el efecto Zion, un jugador que provoca que tengas audiencias más... Bueno, en la NCAA Duke tenía más audiencia que partidos de temporada regular por la presencia de Zion. Quisieron llevarle y acabaron metiendo más equipos para poder meter a los Pelicans. A mí, de por sí, bueno, no creo que sea negativo el hecho de hacer un negocio que sea positivo para la liga, porque eso al final traía más audiencias, más dinero, etcétera, etcétera. La cosa es cómo se apliquen esos negocios, claro, pero partimos de esa base, Agus, que al final guste más, guste menos, el dinero manda y en las ligas deportivas profesionales es así. Totalmente, o sea, a ver, esto desde que es una actividad profesional, los jugadores cobran un sueldo, los entrenadores cobran un sueldo, los clubes cada vez tienen staffs más grandes que llevan a que se pueda ver un espectáculo
Después veremos si mejor o peor, porque tal te va a decir no, que los jugadores o de la NBA de tal época o del fútbol de tal época eran mejores o lo que sea, pero la verdad es que hoy, al estar todo más profesionalizado, los jugadores pueden tener una mejor capacidad física, pueden jugar más partidos, lo que sea. A ver, el fútbol, así como la NBA, no ha cambiado mucho su formato, por ejemplo, de competición. Este año fue precisamente en el que aparece el play-in y modifica un poco todo. El año pasado lo del play-in fue más una respuesta a una temporada que un poco se había cortado ahí por la mitad y que había que meter algo para dejar un poco contentos a todos. Sí, el fútbol ha cambiado mucho. Por ejemplo, la Champions antes era la Copa de Europa, hace unos 30, 35 años, donde se jugaban eliminatorias a partido único. De golpe se jugaron fase de grupos. Ahora se quería hacer una Superliga. Si no, la UEFA también, si no se hace la Superliga, la UEFA también anunció que va a reformar un poco todo el formato. Y a ver, es que es lógico, o sea, que sí, que se busque que haya algún partido más atractivo, que se pueda ver todo, etc. Al fin y al cabo, hay que generar dinero para poder pagar todo. Sí que clave es el respeto al aficionado también, el respeto al fanático, el respeto al hincha. Y la NBA, dentro de todo, creo que eso, en casos como lo de Zion, no hay ningún punto negativo. No. A los sumo está invitando a participar en un equipo, pero su lugar se lo tenía que ganar deportivamente. Y, por ejemplo, los Pelicans en esa burbuja Disney fueron deportivamente un desastre. Y de hecho, Zion casi ni jugó al final en la burbuja. Es que al final Zion casi ni jugó y New Orleans terminó eliminado fechas antes de llegar a terminar los seeding games esos. Ya los Pelicans no tenían ninguna posibilidad de clasificar a la postemporada. Eso es parte de un punto de cierta igualdad, digamos, deportiva, que quizá, bueno, podemos ver si con la Superliga y con esto no los clubes más poderosos no buscan una igualdad para mejorar o quieren hacer un espectáculo a costa de descartar. Claro, yo también entiendo que al aficionado de equipos más pequeños, también lo hablábamos antes fuera de micro, yo soy el aficionado más casual que te puedas encontrar al fútbol. Yo los partidos de fútbol que veo son mayoritariamente con mis amigos en Champions, grandes escenarios, y estoy más pendiente de la cerveza que del partido. En cambio, Agus sí que es fan del fútbol y ha crecido como fan del fútbol. Entonces, vamos a tener también esas dos visiones que creo que son interesantes. Por rematar el tema de lo de Zion, ahí es un buen negocio donde gana todo el mundo y además la NBA, al meter un equipo más de la conferencia oeste, que eran los Pelicans, también metieron a uno más de la conferencia este, los Washington Wizards, para compensar. Y claro, como los Phoenix Suns tenían mejor récord que los Wizards, pues acabaron metiendo a los Phoenix Suns. Es decir, no fue solo meter a Zion Williamson para sacar dinero, sino que dijeron, vale, pues si metemos a los Pelicans, lo suyo es que entren los equipos también que andan en ese mismo nivel de juego. Entonces, es lo que dices, ¿no? Es un negocio bueno con el que al final se beneficiaron pues más equipos. Evidentemente los que se quedaron fuera, pero se marcó ahí el límite y se consiguió eso. Me parece interesante el tema de la competitividad. Has hablado del play-in y creo que ahí en el fútbol, también te lo decía antes fuera de micro, hablando con amigos, con compañeros periodistas, algunos más indignados que otros, algunos piensan que eso es algo coherente y que iba a pasar, otra cosa es que estén más a favor o en contra, pero claro, es que en el fútbol es algo básico el tema de la meritocracia, en el deporte en general, pero en el fútbol más todavía, porque por ejemplo en la NBA no hay ascensos y descensos, pero en el fútbol sí que los hay. Entonces, quitarle eso al aficionado del fútbol es quitarle algo básico, algo de sus inicios. Y claro, yo lo entiendo como seguidor, lo entiendo como seguidor del deporte, pero no comparto ese sentimiento porque no lo tengo al no ser seguidor de fútbol. Pero sí que entiendo que el seguidor de fútbol diga, oye, no me quites esa ilusión. Y de hecho me ponías antes un ejemplo con tu equipo de Argentina. Totalmente, o sea, me parece que dentro del fútbol, el fútbol se creó de esta forma, se creó con los ascensos, se creó con los descensos, son ligas y competiciones que llevan 50, 60, 100 años de historia y que ya está, o sea, me parece que hoy en día querer cambiar no tiene mucho sentido porque ya es así, tratemos de explotar el negocio lo más posible dentro de lo que hay ahora, pero me parece que ahí ya se está tratando de alterar algo que no termina de funcionar. Por ejemplo, yo soy fanático de River Plate en Argentina, un equipo que hace 10 años descendió a segunda y que a la B, acá decimos en Argentina, y que 4 años después salió campeón de América. Y de hecho, hasta parte de ese, creo que quizá ese título no hubiera tenido el mismo sabor si no se hubiera tocado el piso antes. Fue algo negativo, fue algo horrible, fue un punto de la historia del club, pero que después también sirvió como para darle un mayor condimento y un mayor contexto y que toda esa historia, digamos, para los medios para contarla y todo, sea de la resurrección, de lo que sea. Bueno, seguramente alguien que no es de River opinará distinto, lo que sea, pero que es un poco tiene eso y un poco pasa con varios clubes y lo mismo puede pasar en el fútbol, en la Premier League, que el Leicester apareció de golpe un año y salió campeón, o en la Champions League, de golpe si un equipo tiene un poco de suerte, también puede, o sea, al fin y al cabo es deporte y tenés que jugar y tenés que ganar en la cancha y
y podés ganarlo. En cambio, la NBA fue creada, sí, ya puramente más con esa idea de negocio. Ahí no había una tradición, fue creada por la gente de Boston Celtics en su momento, de los Warriors que eran de Filadelfia, que eran de Golden State y tal, de los Knicks, con el propósito de buscar un espectáculo de invierno para los estadios cerrados. Se creó como una liga cerrada en la que habían pocos equipos. Poco a poco se fue expandiendo justamente con miras al negocio, incluyendo a los equipos de la ABA cuando había surgido alguna competencia paralela de así. Hoy en día, de hecho, se está pensando en si incluir algún equipo en Las Vegas porque sería negocio, algún equipo en Seattle porque sería negocio, y nadie se puede oponer. Lo hemos visto ya, lo del equipo en Las Vegas en la NFL, es decir, ellos siempre miran ese aspecto económico y, por ejemplo, se habla también de un posible regreso a Seattle y cuando se han comentado equipos se habla precisamente de franquicias que generan pérdidas porque están en mercados más pequeños. Totalmente, y nadie se puede oponer a eso. Sí han habido casos quizá de que me pueden decir, no, ha sido una falta de respeto a aficionados a los que le ha dado, por ejemplo, el hecho de que los Seattle Supersonics, que eran una franquicia con muchos fanáticos, sí, de un día al otro se fueron a Oklahoma y ahí quedó mucha gente que le sacaron a su equipo. Sí, pero eso es parte del mercado americano en sí en el deporte, o sea, hasta la MLS dentro del fútbol es una liga cerrada. El pensamiento americano ya es así, me parece que comparado quizá con el pensamiento europeo, sudamericano, lo que sea del fútbol, ahí como que no engancha mucho y por eso me parece que la comparación con la NBA, que es una NBA del fútbol, que lo que sea, no me termina de cerrar. Sí, es que al final partimos de esa base, es que el baloncesto mismamente, es que el baloncesto de Europa y de Estados Unidos no tiene nada que ver a nivel de normativa, a nivel de cómo se enseña en categorías inferiores, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, tienen una mentalidad completamente distinta y ahí además lo sorprendente en ese caso, en el de los Sonics, es que se llevan a los Seattle Sonics, que es una franquicia que no es que tuviese un gran palmarés, pero como tú decías, ¿no? Con muchos aficionados, muchos seguidores, se lo llevan a un mercado pequeño, ¿no? Porque Oklahoma City no es que sea uno de los grandes mercados de Estados Unidos, eso quizás es lo más llamativo, pero hablando del tema de la competitividad, tenemos el ejemplo, y también se ha hablado bastante estos días, de la Euroliga, ¿no? Y hablando justo antes de entrar en la llamada con un compañero, me decía, es que la Euroliga se ha cargado la ACB. Sí que es cierto que la ACB ya traía problemas muy serios de antes de la creación de la nueva Euroliga. Es un tema complejo, podéis encontrar artículos en Google donde os lo van a poder explicar mucho mejor, pero la ACB está ahora sin público, unas audiencias por los suelos y sus problemas sobre todo comienzan cuando pasan los partidos de la televisión pública en España, que estaban con unas audiencias altísimas, a la televisión privada y no consiguen movilizar, ellos esperaban movilizar a un gran número de aficionados, pero no lo hicieron. Y ahí es donde comienza la lenta pero inexorable muerte de la ACB, que va camino, un camino muy feo el de la ACB, pero lo cierto es que ahora tienes en la Euroliga una competición muy atractiva, muy interesante, pero es más o menos lo que plantea la Superliga, es decir, cerrado con algunas invitaciones, tú seleccionas, evidentemente esto, creo que en el baloncesto sí que hacía más falta es diferente al fútbol, el fútbol es el deporte global, es el deporte mundial, también creo que cuesta hacer más los cambios en el fútbol, creo que el baloncesto sí que lo necesitaba para salvarse, porque lo necesitaban, pero en el fútbol quizá no es el mismo caso, quizá también puedes hacerlo de otra manera, instigar más el apoyo regional, hacerlo crecer de otra manera, creo que la Premier es el gran ejemplo que hasta 2020 había conseguido que sus equipos sacasen muchísimo más dinero después de una época complicada y todo ello haciendo un trabajo de apostar por los equipos de allí. ¿Qué ocurre? Que también con la Superliga o con la Euroliga de baloncesto estás mirando no solo al aficionado de tu ciudad, sino al aficionado que puede ver los partidos en cualquier parte del mundo. En eso hacía hincapié Florentino Pérez, ¿no? Y quizás ahí está la dualidad de el fútbol más romántico de siempre contra la opción de negocio. Y ya te dejo, pero sí que quería, que me hizo bastante gracia, el Alavés, que comparte propietario con el equipo de Baskonia, hizo un comunicado en el que rechazaba abiertamente la Superliga, se mostraba muy en contra, sí. pero en baloncesto no les parece mal, porque en baloncesto tienen licencia A y es uno de los equipos que está siempre en la Euroliga. Por lo tanto, aquí volvemos a lo mismo. No se trata de una película de buenos contra malos, sino una batalla de intereses. Totalmente. Acá lo primero que prima, creo que todos tenemos que pensar que es, al menos en cuanto a los actores que hay, todos tienen algún tipo de interés, todos tienen dinero en el medio.
hasta clubes que son de sus socios, como Real Madrid o como Barcelona o lo que sea, también tienen el interés de, por más que sean de los socios, de tener más dinero para poder fichar mejores jugadores o hacer una refacción del Bernabéu como está haciendo el Madrid ahora o lo que sea. A ver, el mundo se mueve por plata. Dentro de eso, sí creo que lo mismo que el mundo, como dijiste, el fútbol y el básquet tenían dos objetivos totalmente distintos. Lo de fútbol me parece que hoy seguramente sacar más plata. Florentino lo dice que es porque se está perdiendo mucho, lo que sea. El Bayern Múnich respondió, por ejemplo, que la respuesta a eso no tiene que ser sacar más ingresos, sino buscar cómo achicar los egresos. Claro. Y bueno, manejarte ya dentro del presupuesto que tenés, que ya en el fútbol la verdad que bastante presupuesto tienen los clubes europeos y lo sabremos acá en Sudamérica que nos sacan a cualquier jugador, ¿no? Pero el básquet sí creo que tiene una cuestión de que, bueno, de que sí tiene que ir a buscar un mayor público. El fútbol público lo tiene, o sea, sí puede conseguir un poco más, puede fidelizarlo más, puede sacarle más dinero por esos partidos que van a ser de primer nivel, entonces vas a tener que pagar extra para verlos y los vas a querer pagar igual y lo que sea. El básquet lo tenía que ir a conseguir. Y dentro de eso entiendo el negocio al que apunta la Euroliga, entiendo lo que apunta la Euroliga, por ejemplo, últimamente aumentando las licencias y buscando que el Alba Berlín, un club de una capital, esté, que las ciudades principales de Europa, donde vive más población y puede ir más gente al pabellón o al estadio a verlo, sean los que se potencien. Como por ejemplo entendería si acá en Sudamérica lo mismo, si en Sudamérica ahora no existe, está la Basketball Champions League, que es como la Champions de Europa en básquet, una competición a la que clasificás deportivamente. Pero entiendo que si de golpe se dijera, no, vamos a crear desde cero los Buenos Aires Cobras, los Río de Janeiro Thunder, lo que sea, y franquicias al estilo NBA para buscar a crear algún espectáculo con el básquet, lo entendería porque la verdad es que, a ver, sí, hay gente que lo sigue y todo acá, pero no es un espectáculo principal, no es algo a lo que vaya mucha gente a verlo. El fútbol sí, en cualquier parte del mundo, básicamente. Ahí me parece que hay dos objetivos totalmente distintos y que lo mismo dijiste con la ACB. A ver, un equipo al que no lo va a ver nadie al estadio, que no tiene patrocinadores, lo que sea, lo más probable es que termine desapareciendo. En el fútbol, los clubes menores, más allá de que hay casos de que terminen desapareciendo, lo que sea también, hasta un club pequeño de una ciudad, que no voy a un club de una categoría súper baja, no aficionado, lo que sea, pero un Alavés, por ejemplo, puede más o menos subsistir hoy en día, con su pequeña publicidad, su pequeño estadio, lo que sea, mientras que quizá en la ACB un club en esa situación, no sé a futuro, no me meto mucho en números, pero no sé a futuro cómo se puede apuntar en su visión. Está difícil lo del ACB. Ya os decimos, aquí no estamos manejando cifras ni mucho menos oficiales de los clubes. Entonces, recuerdo un artículo de Confidencial de hace poco. Si buscáis en Google vais a encontrar artículos donde os lo van a explicar muchísimo mejor. Por apuntar sobre lo que decías, el tema de lo que decía el Bayern, ¿no? Que hay que recortar, no aumentar el gasto. Estos últimos días he estado escuchando a muchos periodistas y claro, incluso hablando con compañeros, los que creen que esto es lógico también piensan que esto no deja de ser una huida hacia adelante, es decir, que no termina con esa burbuja del fútbol que provoca la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? También el convertir a los jugadores en auténticas estrellas de rock, que también es curioso, ¿no? Porque si la mitad de los seguidores que tiene la plantilla del Real Madrid en Instagram viesen los partidos de Liga, a lo mejor no estaríamos en esta situación. Pero, ¿qué ocurre? Que son figuras intocables, son héroes y están también mitificados por la sociedad. Entonces, creo que ahí también hay, no quiero decir que la responsabilidad sea del aficionado, pero también es algo que se ha ido construyendo durante el paso de los años y la aceptación del público. A mí, por ejemplo, escuchando el discurso de Florentino, que es un gran hombre de negocios, un gran gestor, fue al Chiringuito a vender la Superliga y lo hizo muy bien. Creo que a mucha gente, o por lo menos me transmitió la sensación de que por redes sociales fue convenciendo a bastante gente, pero sí que es cierto, si hablamos eso, ¿no? De, oye, es que si esto no acaba con la burbuja del fútbol, en 20 años, en 30 años, vas a necesitar otra reforma, vas a necesitar otro modelo nuevo y tampoco sabes muy bien cómo va a funcionar este. Entonces, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que hubiese traído algún dato, que hubiese explicado cómo de mal está el fútbol tras el COVID o que hablasen un poquito más de transparencia. Y así lo relacionamos con otro punto que es precisamente la transparencia, que lo sacó Florentino en la entrevista en el Chiringuito y precisamente puso el ejemplo de la NBA y habló concretamente de LeBron James. Ya se comentó, Agus, te digo que, como se dice, oye, ahora al Madrid le hace falta un alero tras la marcha de Gabriel Deck. A ver si ya Florentino estaba por ahí tirando. Encima
LeBron, que está metido con el Liverpool es uno de los socios de los equipos que está ahí metido en el tinglado. Lo mismo está ya el Tito Floren pensando en el fichaje de LeBron James, pero al igual que Florentino decía, oye, pues ¿por qué tú no puedes saber? Si tú buscas en Google LeBron James Salary, te salen los salarios de toda su carrera, los de todos los jugadores, y puedes ver lo que gasta cada equipo cada año. ¿Por qué no puedes hacer eso en el fútbol? ¿Por qué no lo puedes hacer con los dirigentes incluso? Entonces, eso me parece un apunte muy interesante y creo que también habla muy bien de la NBA, ¿no? De la NBA, porque al final es cierto que un equipo no saca al momento, cuando firma un acuerdo con un jugador, lo que vienen siendo los detalles del acuerdo, pero tú luego puedes acceder a ellos. Y creo que esto de la transparencia es fundamental, porque lo mismo tú tienes gestores honestos, pero si hay transparencia, eliminas o reduces al mínimo las posibilidades de que haya problemas. Totalmente. Ahí me parece que hay un punto principal a tocar, que es que la NBA tiene alguien que la dirige desde fuera de los equipos. O sea, hay 30 propietarios, pero está Adam Silver como un empleado, alguien que manda por sobre ellos a la hora de tomar las decisiones. Alguien externo. En el caso de la Superliga vi que ya el hecho de que, por ejemplo, de que Florentino sea el presidente, más allá de que probablemente ha sido el principal impulsor y promotor de toda la movida y todo, y aparte hasta el hombre más de fútbol, ¿no? Dentro de todos los propietarios, que la mayoría fueron propietarios que se fueron sumando al fútbol últimamente, los de los demás clubes, no deja de haber ahí una típica duda de que no, de que van a favorecer al Real Madrid, de que lo que sea, de que Florentino, de que esto. Después, punto que económicamente, en cuanto a los topes salariales, el tope salarial es un arma clave para la igualdad en la NBA. El tope salarial, más allá, a ver, de que últimamente cada vez los equipos van encontrando más herramientas para ponerse un poco artísticos y ver cómo, a ver, que si traspaso a este jugador para acá y hago un traspaso a 4 bandas y pensamos que Kevin Durant no va a Brooklyn, termina yendo, tienen que hacer toda una movida ahí y tienen que terminar entregando piezas, lo que sea, y todos los equipos, desde una franquicia súper enorme con millones, como los Lakers, a un equipo pequeño como Charlotte Hornets, si hacen las cosas bien deportivamente, tienen la posibilidad de acceder. En la Superliga, y en parte, a ver, eso es porque el tope salarial, más allá de que tiene excepciones y todo, no es un tope salarial duro, como por ejemplo es el de la NFL, en el que llegas al punto en el que a veces tienes que dejar ir a un jugador porque Claro. por más que tengas dinero en billete para pagarle, no puedes. En el fútbol me parece que es un poquito para desconfiar el hecho de que se ponga un tope, que aparte, primero no sabemos ni siquiera de cuánto sería. El tope ayudaría a reducir la burbuja, probablemente sí, porque los clubes se pondrían un límite a cuánto gastan y dicen, bueno, listo, nos ponemos todos de acuerdo, nadie gasta más de tanto y listo. Y eso perjudicaría a los jugadores probablemente, que los jugadores ganarían menos dinero. Con un tope salarial no sé si habría un Messi ganando 200 millones de dólares si quisiera, que hoy en día podría quizás, si algún club se lo pagara. De hecho, LeBron James nunca es el jugador mejor de la NBA. Si no existiera el tope salarial, debería serlo, evidentemente. LeBron tendría un salario de 90 millones. O sea, sí. El salarial ahí perjudica un poco a los jugadores. También beneficia quizá a alguno de menor nivel, lo que sea, pero bueno, eso ya es para una conversación para largo. Bueno, de hecho Gabriel Deck... Deck ahora es beneficiado, por ejemplo. Claro, Gabriel Deck, por ejemplo, va a embolsar en 3 semanas con Oklahoma City más que con el Real Madrid en 3 temporadas, porque allí era el tercer jugador menos pagado, no llegaba al millón por temporada, con lo del COVID hubo una reducción del 10%, y en 3 semanas va a perder más partidos con Oklahoma City Thunder que en 3 años con el Madrid, pero va a ganar muchísimo más dinero. Entonces, ahí es uno de los beneficiados, porque también tienes un suelo salarial al que tienes que llegar, y Oklahoma no llegaba. Sí que voy a añadir un tema sobre la transparencia, una anécdota que es de mis favoritas de Adam Silver, que es un comisionado que yo creo que toda la persona que esté vinculada más o menos con la NBA, vamos, yo creo que Adam Silver es un comisionado excelente. Sí, creo que tiene una imagen, vamos a decir que tiene una imagen aprobada hoy en día. Sí, y tipo que tú le ves y parece que no ha roto un plato en su vida, ¿no? Un tipo muy bueno. Y a mí me gusta mucho que él en su primer All-Star, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero reciente, hace unos años, no hace demasiado, él llega al vestuario de las estrellas, les junta a todos y les pregunta pues, por maneras de mejorar la liga a las estrellas, porque él también entiende, dentro de esa transparencia, dentro de que él es la figura que está arriba, él también entiende que las estrellas son los que más generan, las que más dinero crean y los que más interés atraen. Entonces, la NBA es una liga que se forma alrededor de las estrellas, pero que busca esa paridad, esa capacidad de que todo el mundo pueda competir y sobre todo que es transparente. Y ahí habías dicho, por ejemplo, el tema de lo de la desconfianza. Yo también entiendo
que haya gente que lo vea y desconfíe, ¿no? Porque Florentino habló de un tope del 55% del salario, habló de ciertas cosas. Es cierto que podría haber traído más detalles, ¿no? Es decir, si llevas 3 años trabajando en lo de la Superliga, ¿por qué no traes más detalles? ¿Por qué no traes un dossier más tal? Quizá porque quería hacerlo para un público más general y no meterse en demasiados embarres, pero entiendo esa desconfianza, y es que al final en la Superliga va a estar o estaría gestionada por los propietarios de los clubes fundadores, y es lo que decíamos, ¿no? Es que en la NBA tú tienes esa junta de gobernadores que tiene que votar los cambios, que tiene que aprobarlo todo, que por ejemplo con lo del tema del COVID se han estado reuniendo para pasar diferentes votaciones, pero está Adam Silver por encima, tenemos también a Michelle Roberts, es decir, hay diferentes figuras que favorecen esa transparencia en la Superliga. Uy, perdón, en la Superliga, en la NBA. Te saco con 3 puntos de eso. Uno, me parece que uno de los problemas que terminó viendo, por ejemplo, en la Superliga fue el hecho de que no se le consultó a los jugadores y a los entrenadores. Hasta ahora la mayoría de los que han hablado, Pep Guardiola, Klopp, el capitán del Liverpool, jugadores que han salido a manifestarse en contra. No hablo de los clubes que están afuera de la Superliga, que claramente están afectados. Hablo de jugadores que están dentro de la Superliga y que por lo que sea, por gusto, por lo que sea, no les gusta la idea, se manifestaron en contra, y eso, hasta pensándolo desde el negocio, un poco termina ya dañando la imagen de una competición que no sabemos si va a empezar, pero que no empezó, y ya te daña en la NBA, que lo mismo que LeBron de golpe salga un día diciendo que la NBA es un desastre, lo que sea, la recontra dañaría la imagen, sí. Pero Silver, antes que eso, va a preguntarle a LeBron, ¿qué te parece el play-in? ¿Qué te parece que hagamos esto? ¿Qué te parece? Claro. Que igual alguno ha criticado a alguno en los últimos días, pero mayoritariamente los jugadores, mediante la asociación de jugadores, tienen que aprobar esos cambios que se hacen así mediante la figura de Michelle Roberts como sindicato y como todo, que en el fútbol casi no existe la figura así de un sindicato. También sería imposible con jugadores desperdigados por todo el mundo, ¿no? Claro, y es algo muy difuso también el tema de lo de los organismos en UEFA, porque unos están en unos, otros en otros, pero en cambio la NBA es una liga cerrada, 30 equipos, y la asociación de jugadores es la asociación de jugadores. Y tienes a Chris Paul, que es ahora mismo el presidente de la asociación, y lo que tú decías, si quieres pasar algo, tienes que pasar por la asociación de jugadores. De hecho, ya en más de una situación, en más de una temporada, hemos vivido una situación de lockout, que no deja de ser una huelga, porque no han podido aprobar el convenio salarial, no lo han podido acordar con la asociación de jugadores. Totalmente, desde ese punto es mucho más fácil al ser cerrado. O sea, en el fútbol existe FIFPro, que es como una especie de sindicato global de jugadores, pero a ver, que los problemas que puede tener un jugador del Bayern Múnich no son los mismos problemas que puede tener un jugador de segunda división en Colombia. O sea, es una vida totalmente ahí, como que termina siendo medio complicado lo de un sindicato. Comentando... Sí. No, está en sí. ¿Cómo, perdona? No, vale. Comentando del tema del límite salarial, podemos hablar también del tema del reparto del dinero, porque Florentino hacía hincapié en la idea de que esto no viene a dañar a los equipos pequeños, sino que es una pirámide del fútbol donde los que más generan están arriba. Eso es un hecho, es decir, no es algo hiriente, es así, y que tú, al echar el dinero en la punta, pues el dinero luego va regando al resto de equipos. Claro, también entiendo ahí la desconfianza de, oye, ese dinero va a llegar, no va a llegar, cómo va a llegar. Son muchas cosas que no se han definido, que se deberían definir. Yo entiendo ese recelo desde la posición exterior de no soy seguidor del fútbol, pero claro, es que, por ejemplo, eso en la NBA ya está, porque en la NBA tú tienes franquicias, evidentemente, hay franquicias que generan más, franquicias que generan menos. Hay franquicias que dan pérdidas en la NBA, ya se ha comentado, durante los últimos años han salido, lo decíamos antes con el tema de Seattle. Cuando se ha rumoreado de posibles movimientos de equipos, se ha hablado de las franquicias que daban pérdidas. No tengo las cifras, las últimas cifras, no es algo que salga este equipo da pérdidas, pero en los últimos años recuerdo, por ejemplo, leer de los Memphis Grizzlies, que siempre ha sido un equipo que históricamente ha tenido, evidentemente, problemas para traer agentes libres. Chandler Parsons es el agente libre más destacado que han fichado en su historia, y entonces lo que hace la liga es, con el tema del impuesto, con el límite blando que hablábamos, que tú puedes superar, tienes un impuesto de lujo que en función de cuánto superes pagas más, cuanto más te pases, más pagas. Ojo, para el que no esté tan familiarizado con la NBA, no siempre coincide que los equipos que más gastan son los mejores. Evidentemente son más competitivos, o lo suelen ser, pero también hay equipos en reconstrucción que tienen grandísimos
salarios. Ahora, si tú te pasas de ese impuesto de lujo, la NBA tiene una forma de repartir ese dinero y hay un fondo que se reparte entre los equipos que menos dinero tienen o que generan pérdidas. Entonces, la NBA en ese sentido hace un trabajo impecable para, sin quitarle tampoco a Lakers o Knicks, que están siempre a la cabeza de generar dinero, que los equipos que generan pérdidas puedan seguir siendo una maquinaria que gaste tanto como los equipos que más generan. Totalmente. Por ejemplo, Portland Trail Blazers, si no me equivoco, la temporada pasada fue el equipo que más dinero gastó. Si no fue el principal, fue uno de los 4 o 5 y no llegó nada. O sea, quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs, así que nada, no termina de ser una garantía. Y se metieron vía play-in, o sea que también. Vía play-in, que se quedaban afuera. Dentro de ese punto, creo que en lo del reparto es clave el hecho de que haya reglas tan claras a la hora de repartir y también engancharlo a lo de la transparencia, al hecho de que tengas que blanquear todos tus números de balance, de que no puedo esconder cuánto dinero me entra de esto, de que no puedo esconder cuánto dinero le pago a un jugador. Ya ha habido en la NBA casos de problemas de contratos para evitar esto del tope salarial, que se ponía, no, que a este jugador le pagaba 2 millones y que después en realidad le pagaba más y que sanción. En el fútbol volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto de los traspasos que se dice que se paga una cantidad y después se paga otra? Así que o el padre de no sé quién se lleva no sé cuánto. Claro, se lleva un porcentaje. No deja de ser algo que entiendo que el aficionado, el fanático, dude de la transparencia en ese punto. Porque ya es así, porque ya es un problema que quizás lo creó UEFA o el que sea, no lo crearon los propios clubes, claro, o sí fueron parte de eso, pero está instalado. En NBA no hay algún tipo de problema con eso. Hay reglas muy claras para todo. A ver, el tema, por ejemplo, los jugadores cuando son agente libre que ya no pueden pasar de... Lo terminan haciendo igual y terminan presionando igual últimamente, pero no pueden salir en la prensa ampliamente a decir me quiero ir como tal equipo o lo que sea. Hay un control muy estricto de la liga en ese punto. Por ejemplo, en la Euroliga no hay, porque la Euroliga no deja de tener, más allá de que sea una liga cerrada, un formato más parecido al de clubes de lo que es la Champions, en una escala muchísimo menor por dinero y por todo. Y que la Superliga, por lo que dicen, tampoco es que habría tanto un control. Sí, habría un control real y todo para la burbuja, que si se pincha o no, pero no hay un control de un supraorganismo, que lo mismo ya en realidad está hoy. O sea, a ver, la UEFA supuestamente tiene un mecanismo de fair play financiero en el que los equipos no podían gastar, como gastaban, por ejemplo, el City o el Chelsea o estos equipos con los propietarios que llegaban y gastaban 500 millones, se fichaban las figuras, el PSG. Pero después vimos últimamente que cuando se sancionó al Manchester City porque lo había hecho, de golpe dijeron, no, está bien, le sacamos la sanción porque el Manchester City tiene que seguir participando en la Champions League. Claro, es que ese tipo de acciones, pues luego evidentemente generan desconfianza, ¿no? Porque tienes bueno, por lo que he leído también, PSG y City con el tema del fair play financiero, tampoco se ha hecho de la mejor manera, la UEFA también ha ayudado, es decir... Sí, tienes un fair play que habrá ayudado, pero no ha cumplido al 100% su objetivo, porque tienes una bola que viene de antes, que es culpa de mucha gente y que eso pues sigue, pues como lo que decimos, una bola que sigue y sigue y no para. Por ejemplo, en la NBA a lo mejor sí que tenemos que hay agentes libres que ellos ya saben con qué equipo van a firmar antes de que empiece el periodo de agencia libre, el periodo de moratoria, para el que no lo sepa, hay unas horas antes de que empiece como tal la agencia libre en el que los jugadores pueden negociar. El caso es que ya hay jugadores que según arranca la moratoria, al minuto ya se dice, este jugador firma 4 años y no sé cuántos millones. Evidentemente ese jugador ya había hablado de antes con ese equipo, pero me refiero, es que eso es lo más loco que ocurre, lo más descontrolado que ocurre, creo yo. ¿Sí? Perdón, te traigo el caso de Bogdanovic. Bueno, sí, cierto. Informó que tenía todo cerrado con Milwaukee Bucks, hubiera sido una pieza fundamental para Milwaukee Bucks y quizá le estaría dando en este momento a los Bucks muchísimas más probabilidades de ser campeones, pero evidentemente, a ver, ahí hubo una filtración de que ya fue muy burdo, estaba todo negociado, la NBA tuvo que poner manos a la obra y tuvo que ir y tuvo que sancionar. No puedo decir, no, perdonan a los Bucks porque Giannis Antetokounmpo es el MVP, entonces me conviene que tenga otra estrella al lado para que llegue lejos. No, lamentablemente tengo que sancionar. Sí, no, totalmente. Es que y al final me refiero, y además fue una firma con traspaso, así españolizándolo un poco, es decir, echaron un traspaso para atrás y hay jugadores que ellos ya les habían dicho, oye, tú te vas a Sacramento y dijeron, no, que al final no, te vuelves a Milwaukee. Luego les traspasaron otra vez a otro equipo, pero ya estaban pensando en irse. Entonces, por ejemplo, también hemos tenido
casos muy conocidos de tampering, que es pues hablar bien o como de hacerse de querer con ciertos jugadores que pueden terminar contrato, y yo creo que el nombre más conocido en ese aspecto ha sido Magic Johnson, que era el presidente de los Lakers hasta hace no tanto, y que en parte, bueno, él dijo que dejó el cargo pues porque no tenía libertad para hacer los extensos análisis que hace en Twitter, esas maravillas son las que nos deleita. Entonces, claro, Magic Johnson se ha comido multas de tampering, por decir encima tonterías enormes. Entonces, que también miran a los grandes equipos. Seguro que en más de una ocasión han hecho un poquito la vista, tal, pero lo más grande que tenemos es el tema de, pues eso, de que un jugador ya sabe con quién va a firmar, aunque se supone que no debería haber hablado con ellos. Tampoco es algo que altere la competición, porque si no hubiese hablado con ellos el día 24 de julio, habla con ellos el día 27, es decir, el resultado iba a ser exactamente el mismo. Lo dicho, la liga en Estados Unidos en ese sentido está muy bien organizado el tema del límite salarial. Hemos hablado de lo de Tortuga, ¿no? Cómo Oklahoma tuvo esa oportunidad de decirle, oye, te ofrecemos 4 millones por jugar aquí un mes porque tenemos que gastar ese dinero, si no, lo vamos a gastar igualmente repartiéndolo en los jugadores del equipo, así que ¿por qué no te lo damos a ti? Así que en ese sentido está muy bien organizado, y el que se pasa paga de más para que luego ese dinero también pueda repartirse y vaya en beneficio de la liga. Y aquí tú me has comentado antes el tema de lo de los socios, y es que no podemos dejar de lado también que la cultura de Norteamérica es completamente distinta, lo hemos hablado antes con el baloncesto, y hay socios de varios de los equipos fundadores de la Superliga que no son de Europa, no son de Inglaterra, son muchos de Estados Unidos, y no son socios de los que ponen el dinero porque creen en el fútbol, no, ellos lo ven como una inversión y ponen el dinero, se ponen ahí para sacar dinero. Totalmente, aclaro, socios propietarios estamos hablando. Acá en Sudamérica le decimos socio al abonado, al que Cierto, paga cierto. para participar en el club, como por ejemplo tienen el Barça y el Madrid. Sí, lo piensan como un negocio, principalmente en la Premier League, que ha sido la gran máquina de dinero un poco de los últimos años del fútbol, que aún así, ojo, que varios de los clubes, como decía Florentino ayer en el Chiringuito últimamente, estaban últimamente perdiendo dinero, ya no solo con la pandemia, pero a ver, estaban perdiendo dinero porque gastaban más plata de la que podían. O sea, en el afán por competir, terminaban gastando más de lo que podían hacer. Ahora, entiendo que ellos ven como posibilidad de ganar dinero bastante, se hablaba de 350 millones por año o lo que sea, en la Superliga, y también de eliminar el riesgo de no descender, que prácticamente en el fútbol europeo ya es imposible que un Real Madrid, que un Barcelona, que un Manchester United, que un Liverpool desciendan, que salgan últimos. No hay probabilidades prácticamente. Pero el riesgo de no clasificar a Champions League, que por ejemplo es lo que le está pasando ahora al Liverpool, a uno de los últimos equipos dominadores de Europa, ahora no se está metiendo entre los 4 mejores de Inglaterra. No acceder a la Champions, no acceder a la Champions significa una pérdida de millones de dólares para el Liverpool, que no le van a ingresar. Y todavía, claro, el Liverpool, al estar en la Premier, que es una liga mejor trabajada en ese aspecto, sí, y después de venir de unos buenos años, podrá subsanarlo, el año siguiente sí entran, a lo mejor tienen que apretarse el cinturón un año. Imagínate si el Barcelona no clasificaría a la Champions, con los problemas económicos que se hunden. No. Entonces es eliminar, el Barcelona es un caso en el que no tiene propietario, pero otro club de España, el Atleti o lo que sea, podría tenerlo. Es un caso de eliminar ese riesgo que se busca. Se dice que impulsado por Florentino, por Agnelli en la Juventus, pero también por Glazer en el Manchester United, un propietario estadounidense, y por gente como la del Arsenal, Stan Kroenke, que es propietario de Denver Nuggets, también en la NBA, y de varias otras franquicias de deporte americano. Es gente que se crió desde que empezó a mirar deporte en su vida con ligas cerradas, con la NBA, la NFL, la NHL, hasta la MLS, que es una liga que está dentro del sistema de FIFA, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, y bueno, tiene un par de equipos en Canadá, está cerrada. Y la FIFA tuvo que hacer un poquito la vista gorda cuando se crea la liga así, para permitirle funcionar así, y no obligarla a meterle ascensos y descensos, y eso hubo un tema un poco judicial, porque hay otras ligas semiprofesionales un poco menores en Estados Unidos que dijeron, ¿por qué no podemos ascender? No te metas. No. Porque ahora, el fútbol europeo, volvemos a lo mismo, y en todo el mundo, y el baloncesto, todo, tiene una esencia distinta de subir-entrar, aparte de cierta complicación legal que vi que había, como por ejemplo la tiene la Euroliga también, de que no puede ser legalmente una competencia 100% cerrada, sino que tiene que tener algún cupo abierto. La Euroliga tiene ahora cada vez menos, pero sigue teniendo. Se hablaba de 5 equipos invitados que serían por mérito deportivo cada año, para permitir ingresar dentro de ese grupo.
pero o sea, a ver, entrarán un año o dos. Los que están asegurados adentro tienen su patrimonio asegurado, tienen una inversión que va a valer muchísimo más, porque imagínate, por ejemplo, el propietario del Inter de Milán, que es un señor de China, no recuerdo ahora el nombre, se hablaba últimamente de que quería venderlo, de que quería irse del fútbol, lo que sea. Ahora, si lo llegara a vender al Inter dentro de la Superliga, el Inter pasa a valer un dinero que claramente no vale ahora, porque ahora no tiene asegurada la Champions. De hecho, el Inter fue uno de los clubes de Italia que se había caído un poco su nivel en las últimas temporadas y que ya no estaba participando tanto ahí. Nada, en cambio en la NBA eso lo tenés siempre, la concepción esa del riesgo es como que no funciona. También para explicárselo un poco quizá al fanático de Argentina que nos ve, de Sudamérica, que no tiene tanto capaz la idea de los propietarios en el fútbol y esto como si ya está en España y que siguen siendo clubes que sí, que igual tienen que tener ingresos, que más ingresos les permiten lo mismo refaccionar el estadio, claro, lo que sea. Pero que nada, que acá hay gente que quiere ganar plata. Así como hay algún propietario, ¿no?, que aparecen los jeques que lo que quieren hacer es mejorar un poquito la imagen y tener un poquito de juguete que les gane una copa o lo que sea, acá hay gente que quiere ganar plata. Sí, ¿no? Y de hecho realmente el otro día escuchando una tertulia, bueno, en el canal de Ibai Llanos, decía Ilio Lear de la media inglesa que solo había uno o dos propietarios que hubiesen puesto dinero y uno era Abramovich, el del Chelsea, que se ha dejado dinero por un tubo. Pero realmente la mayoría de ellos lo que buscan es rentabilidad económica. De hecho, yo creo que en ese grupo también está LeBron James como inversor minoritario del Liverpool. Él compró una serie de acciones cuando estaban más a la baja y ahora se han disparado en los últimos años. Entonces, también allí tienen una mentalidad diferente, creo que con el tema de los negocios. Los jugadores también buscan de forma muy activa meterse en estos asuntos. Hemos tenido a Dwayne Wade la semana pasada como noticia, que se ha metido en el grupo de propietarios de los Utah Jazz. Es decir, es que al final allí es una mentalidad diferente, ¿no? Lo decías tú con lo de los socios. Ellos no entienden, no saben lo que es lo de los ascensos y los descensos. Si les dices, oye, te blindo que no desciendes y encima te riego con 350 millones para que tú luego puedas seguir fichando, pues te dice, oye, encantado de la vida porque a mí me beneficia. Entonces, ahí está ese punto. Yo lo que sí que quería añadir era el tema ese, ¿no? Que al final, si el Liverpool no se mete un año, pues el Liverpool pues, puede hacer el apaño. Pero, por ejemplo, el Valencia, que ha tenido una gestión muy complicada en los últimos tiempos, ha vendido a muchísimos jugadores a precios de regalo. Si tú haces que equipos como Valencia, Sevilla o Villarreal no entran en Champions durante varias temporadas, les destroza. Y el Atlético de Madrid, si está en la situación en la que está hoy en día, el Atlético de Madrid hace 10 años no hubiese entrado en la Superliga. Hoy entra en la Superliga porque puede encadenar varios años seguidos de Champions, de rentabilidad económica, construye un nuevo estadio y se proyecta en la dirección de ser un club grande. Luego ellos te venden el eslogan, porque es un eslogan de club pequeño, que está por debajo del Madrid y del Barcelona, pero eso no deja de ser un eslogan. Las palabras valen poco, lo que importa son los hechos, y el Atlético de Madrid se ha construido en esa dirección. Así que esto también aumenta esa diferencia si sale mal entre Madrid, Atlético y Barcelona, no con los pequeños de la tabla, sino con sus inmediatos perseguidores. Totalmente. Ahí, por ejemplo, tocaste el tema del Atlético, que es, curiosamente, a punto de vista personal, un club que me cae, porque bueno, me cae simpático en el fútbol europeo, un poco comprando lo que era esa historia y ese eslogan, que a ver, hace 10 años era verdad. Sí, sí. Sí. Muchas menos herramientas que Barcelona y Real Madrid. Hoy las sigue teniendo menos herramientas que Real Madrid. Pero no se puede seguir escudando en que soy el pequeñito que va como un Simeone lo dice, de que no, que vamos así. A ver, no tiene a Cristiano Ronaldo, no tiene a Messi, pero va y se gasta 150 millones de dólares. Sí. Yo entiendo ya que es más una cuestión de identidad, de los años de historia, ¿no? Y de mantener ese mensaje. Pero... ahí entiendo que al fanático quizás de siempre del club le moleste porque realmente sí, la identidad. Y a mí, por ejemplo, viéndolo desde afuera, me causa un poco de rechazo ver esto ahora. De que entonces el mensaje que me estabas dando no era tan así. Entiendo que son los propietarios, que lo dijo Jürgen, el entrenador del Liverpool el otro día, que básicamente le dijo a la gente, enójense con los propietarios, no se enojen con los jugadores ni con los entrenadores, que nosotros, o con la identidad del club en sí, que no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, dentro del negocio hasta quizás te puede afectar, porque quizás también puedes estar alejando a un grupo de gente que te seguía y que diga, no, ya no me interesa mucho esto. El otro punto dentro de eso también es cómo podría afectar, agrego un poco, el tema de la formación de jugadores en la NBA.
el sistema es principalmente el sistema de educación de Estados Unidos. La high school, las universidades, la mayoría de los jugadores salen de ahí. Cada vez ingresan más jugadores internacional vía draft o por fuera, llegando más grandes como Campazzo, como Deck. Pero, a ver, bueno, en el caso de los jugadores internacionales sí se alimentan de alguna academia, de un estado, de la Academia Estatal de Australia, o de Campazzo o Deck, jugadores formados en Argentina, aquí en clubes pequeños. Pero la mayoría son de NCAA y de todo ese sistema. En el fútbol eso no existe. En el fútbol, más allá de que Real Madrid tiene su academia, Barcelona tiene la Masía, el Manchester United tiene la suya, todo, la mayoría de los jugadores, cuando hoy vas a ver los equipos de las grandes estrellas, han surgido en otros equipos, en clubes más. Sí, de hecho, el Madrid se conoce como la fábrica y la mayoría de sus perlas, de hecho leí un reportaje hace no mucho, era, o sea, el objetivo es económico, que no está mal de por sí, pero es completamente diferente. Es decir, tú generas esos jugadores, los vendes y utilizas ese dinero, te quedas... Para comprar otro. Sí. De hecho, lo decía Florentino, lo de los Zidanes y Pavones, ¿no? Que es una de sus frases míticas, sí. Combinar esos fichajes galácticos con esos jugadores de cantera que te dan esa identidad, también ese trabajo, pero no deja de ser también una manera de negocio, que de nuevo no está mal si lo aplicas bien, pero es que en la NBA es completamente distinto y aquí se aplica a todos los niveles y volvemos a esa idea de liga cerrada, completamente distinto, no tienes ligas regionales, no tienes una segunda división, allí tienes una G-League, que es completamente distinto a todo. Claro, a ver, en el fútbol el tema de la G-League podría quizá evitarse cediendo a los jugadores a préstamo, lo que sea, podría dárselo a que siga formándose en otro lado y tal, pero sí habría que ver si quizá una Superliga, en el caso de que no sea favorable y de que no termine saliendo bien y de que termine lastimando a los clubes pequeños, de que lastime a esos mismos clubes que son los que después te proporcionan las estrellas y las forman y las venden. Por algo el Real Madrid todos los años compra un chico brasilero de 18 años por el que paga 50 millones. Sí. Y así todos. Quizás se podría resentir eso. En la estructura de la NBA, en cambio, es imposible porque los jugadores se forman dentro del sistema universitario, del sistema de las escuelas, y eso va a seguir existiendo, esté o no la NBA. O sea, si la NBA no existiría, los chicos estadounidenses seguirían jugando igual al básquet en su colegio. Y un punto interesante ahí es que la NBA sí lo que ha visto es, para el desarrollo de jugadores internacionales, ha empezado con la NBA Academy, poniendo una academia en Australia, poniendo una academia en México. En África también. En África, invirtiendo con el programa Junior y en NBA, por ejemplo, en Argentina y en distintos lados, para hacer que los chicos, ya directamente con algo apuntalado por la NBA, sin un club intermediario en el medio, también se acerquen al básquet, se desarrollen, tengan buenas herramientas para mejorar y en un futuro puedan llegar a la NBA. Quizá la Superliga podría ser su Superliga Academy a lo largo de todo el mundo, pero nada, por ejemplo, es algo que no se ha mencionado y que podría terminar resintiendo, pero a lo que la NBA ya le encontró una respuesta últimamente. Hombre, y a mí la verdad que pocas inversiones mejores me parecen que invertir en los jóvenes, ¿no? Invertir en este caso en su educación deportiva, pero no deja de ser invertir en esa educación. De hecho, ahora en Madrid también se va a iniciar un proyecto con una academia de NBA que van a construir aquí un mega complejo brutal. Entonces, yo creo que eso también habla muy bien de la liga y de las inversiones que buscan, porque ya no es solo, no sé quién me dijo hace poco, un amigo que la NBA era muy posturetas, pero yo le dije que bueno, que al final no deja de ser una de las ligas que mejor funciona de todo el planeta. Entonces, ¿habrá cosas que las hagan más por fachada que otras? Seguro que sí, evidentemente, como todas las ligas, pero no deja de ser una liga que es ejemplar en todos sus funcionamientos, también en ese como sentido democrático, ¿no? En el tener conversaciones, hablar con todo el mundo. No creo que vayamos a encontrar en la NBA una situación como la que hemos vivido en el fútbol de repente salta esta bomba, se supone que no se lo han dicho a nadie, le dicen a los jugadores que no hablen nada, etcétera, etcétera, ¿no? Como todo muy turbio, como todo muy, muy feo, muy sucio todo lo de estos últimos días, y es que al final, lo decíamos, ¿no? La liga es cerrada, tiene el draft, tiene la G-League, entonces yo el resumen final que hago creo que es directamente imposible comparar o tratar de replicar un sistema NBA o cualquier sistema de liga deportiva norteamericana, porque es todo completamente diferente desde sus inicios, a nivel social, a nivel cultural, cómo está montado. Lo decías tú al principio, el enfoque inicial fue enfoque del espectáculo, no el enfoque deportivo. Entonces, puedes tratar de replicar la idea, puedes tratar de coger ciertos apuntes. Creo que de hecho se beneficiarían mucho ligas europeas de apuntes que hay aquí en Estados Unidos, pero ni lo puede replicar, ni creo que al fútbol tampoco le interese imitar ese formato.
Sí, sí, yo como fanático del fútbol estaría a favor, por ejemplo, de un tope salarial, de mayor transparencia, de todos los puntos que fuimos tocando, ¿no? Eh, pero en sí, para hacer, como he leído en algún lado, una NBA del fútbol, habría que crear una liga nueva, no una Superliga, Manchester United, lo que sea. Habría que crear 10 equipos nuevos, 12 equipos nuevos, crear una liga desde cero cerrada, ver cómo hacer con FIFA para que lo permita, y hacer eso. Si no, es imposible replicarlo al 100%. Sí es verdad que, por ejemplo, lo de la Euroliga ha sido una cosa que se ha ido adaptando de un torneo que ya existía y al que se le ha ido generando cambios y que se puede parecer un poco más a esto. Pero a ver, lo mismo, la Euroliga en cuanto a nivel de negocio no deja de estar 10 pisos más abajo que lo del fútbol y también tiene un objetivo que es total. Sí, y aquí también, pues ya vamos a ir cerrando. Yo he tenido la sensación de que esto, pues hasta qué punto es una guerra de un tira y afloja, las negociaciones de esa nueva Champions que entra en 2024. Primero dijeron que esto iba a empezar la Superliga en agosto, Florentino luego dijo en el chiringuito que no, 1 o 2 años. Además lo dijo Sí. como con una sensación muy de calma, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Esto no es de buenos y malos, esto es una guerra de intereses, una bola que viene desde hace bastante tiempo, pero desde luego no se puede decir, no, vamos a replicar la NBA de forma tan sencilla porque no es algo tan sencillo y es algo que está pues muy marcado en la cultura de Estados Unidos desde hace bastante tiempo. No sé si quieres añadir algo más, dejar algún apunte más sobre pues todos estos. Yo creo que hemos hecho un buen repaso al tema de las Me Superligas contra parece la que, NBA, me parece que ya hablamos bastante. Si no estamos en el video más largo del canal, seguramente. me parece que tocamos bastantes puntos y que nada, y que en todo caso habrá que analizarlo si esto de la Superliga, que ahora parece que de golpe se cancela todo, si se llegara a dar y se aclaran un poco más las cuestiones, se podrá comparar un poco más ya con datos claros y certeros. Así que nada, hasta aquí llega, como dice Agus, el vídeo más largo del canal. El que haya aguantado hasta aquí, pues muchísimas gracias porque es un héroe. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos podéis dejar vuestra opinión por los comentarios porque desde luego el tema de la Superliga es un asunto muy candente y que no parece que haya terminado todavía.